estamos en vivo. Así que le invitamos también a ir dejando su reporte de sintonía, contarnos desde dónde nos está escuchando, contarnos cualquier cosa referente a este tema, de tener miedo a lo que viene, miedo a lo que no conocemos, miedo a la incertidumbre. Cualquier comentario que usted pueda hacer será bienvenido. Pero bueno, vamos a ponernos en presencia del Señor. Entonces, para de verdad poder llegar a ustedes, que sea el Espíritu Santo quien hable a través de mí. Les habla Teresa Zanga, su psicóloga amiga. Decimos así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí, ya cubiertos con la sangre de Cristo, ya llenos de esa fuerza que nos da el Espíritu Santo, entonces podemos ahora sí iniciar este tema tan interesante. Bueno, voy a iniciar con una frase que dice así: todos tenemos temor a lo desconocido. Lo que uno haga con ese temor marcará la diferencia en el mundo. ¿Sí? Ok, sería entonces, todos tenemos temor a lo desconocido. Lo que uno haga con ese temor marcará la diferencia en el mundo. Lillian Russell la dijo. Entonces, ¿qué pasa? Todos tenemos, esto es un temor, no es que sea un temor innato. Quienes nos han seguido en todos estos episodios que venimos hablando acerca del miedo, saben que el miedo es algo que surge como consecuencia del pecado original, cuando el ser humano se separa de Dios y decide hacer las cosas independientemente de Dios. Entonces pierde esa confianza en Dios, esa confianza en su protección amorosa, en su protección como Padre providente que siempre va a estar ahí. Y ahí surge el miedo, es la primera respuesta. ¿Se acuerdan ahí en el relato del paraíso, cuando Adán y Eva, luego del pecado, sienten miedo, se esconden, ¿verdad? Entonces, no es algo innato a nosotros. Se equivoca quien va a decir que el miedo es natural, ¿verdad?, al ser humano, sino que antes de ese momento, Dios nos había creado sin ningún sentimiento negativo. Pero ese querer hacer las cosas al margen de Dios, ese seguir, ¿verdad?, la voz de la serpiente, que está representando al demonio, que nos dice, serán como dioses, o sea, es la tentación justamente que se ve mucho hoy en día de querer uno exaltar su propio yo separándose de Dios. Cuántas psicologías que hay, cuántos mentores de desarrollo personal que están al margen del día y es solo exaltar el yo, ¿verdad? El amor propio, la autoestima, que no está mal. Nosotros hemos tenido también muchos programas acerca de autoestima en este espacio justamente de Déjate Amar, pero está mal cuando está quitado justamente de el amor al prójimo, de ese desequilibrio porque el mandamiento, ¿verdad?, que Dios nos da es ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ahí tiene que haber un equilibrio entre el amor que uno da a los demás y el amor a uno mismo. Entonces, hoy se da un culto al ego, ¿verdad? Un culto al yo. Eso es una egolatría, es la antigua tentación, ¿verdad?, de la serpiente. Le estamos hablando a personas de fe, porque sabemos que quienes están sintonizados son personas de fe. Quienes no van a entender esto, ¿verdad? Incluso dentro de la psicología, por ejemplo, o de la ciencia, se sabe que por ahí el temor es una respuesta que tuvo el ser humano desde el inicio, cuando tenía que defenderse, ¿verdad?, de algún peligro. Entonces eso le hacía bien para poder advertirle que había un animal rondando cerca, ¿verdad?, que podía herirle. Pero la cuestión es que ese desorden entre el ser humano y los animales aparece a partir de justamente del pecado, porque antes todo estaba en armonía, toda la naturaleza estaba en armonía con Dios. Acuérdense que hay un pasaje muy bonito, ¿verdad?, acerca del
de cómo será esa nueva Jerusalén, ¿verdad? De este mundo, cuando Jesús venga, ¿verdad? El Hijo del Hombre a restaurar todas las cosas, y se habla acerca de que el lobo estará pastando con el cordero, y no habrá esa cuestión de miedo, sino que todo estará bien, ¿verdad? Todos se llevarán bien, no habrá guerra, sino paz. Bueno, esto estaba en el plan de Dios, estaba en el plan de Dios. ¿Por qué Dios permitió ahí la intervención del maligno? Bueno, sabemos que es por nuestra libertad, justamente porque quiere darnos libertad y quiere que nosotros libremente podamos darle una respuesta y acceder a Él. Dios no quiere que nosotros seamos como robots, como marionetas, ¿no es cierto?, manejados por Él, sino que quiere que nosotros con nuestro pleno razonamiento podamos buscar de Él, podamos confiar en Él, podamos amar, ¿sí? Pero esto no pasó, ¿verdad? La humanidad sigue, y hoy más que nunca parece que la mayoría, ¿verdad?, de los hombres siguen como separados de Dios, al margen de cualquier confianza, ¿verdad?, en un ser creador. Parece que quienes hablamos de Dios somos quienes somos perseguidos, ¿verdad? Uno hace algún comentario acerca de ella, es cuestionable, ya le dicen que está infringiendo la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, todos sabemos que se está dando una cierta pérdida de la fe, ¿verdad?, en nuestro mundo. Pero no hay que perder la esperanza. Bueno, la cuestión es que todos tenemos, esta introducción fue nada más para explicarles cómo todos tenemos este temor a lo desconocido, que no es algo innato, porque si no sería como decir, sí, Dios creó al hombre con miedo, y no es así. Dios creó todo bueno. Esto es algo que surgió ahí, ¿verdad?, como consecuencia de nuestra libertad, de nuestra libre decisión. Al quedar desamparados de Dios, entonces lógicamente se pierde esa estabilidad, ¿verdad? Y entonces el hombre se siente con miedo, se siente como que necesita tener el control de las cosas en vez de dejarle el control a Dios. Tiene miedo el bebé cuando va a nacer, ¿verdad? Porque está en un ambiente calentito, en un ambiente seguro, ahí dentro de la mamá, y está ese temor a salir, ¿verdad?, a un mundo desconocido, enfrentarse a un mundo desconocido. Entonces, tiene miedo también el ser humano en general a la muerte. Quien diga que no tiene miedo, de algún modo yo siento que este miedo está en la raíz de todos los miedos que podamos tener, porque es el mayor miedo a lo desconocido, y es que tenemos la confianza en Dios, que nos habla, la palabra de Dios, la revelación de Dios nos habla acerca de cómo será ese momento, nos habla, pero no lo describe detalladamente, ¿verdad? Pero podemos escuchar las palabras de Jesús, enamorarnos de Jesús, y entonces confiar y saber que aunque no sepamos exactamente cómo va a ser, aunque sepamos que vamos a resucitar al final de los tiempos, ¿verdad?, pero que todavía falta, hay un tiempo en el que ya casi, pero todavía no, ¿verdad? Entonces, nosotros igualmente sabemos que tenemos un Padre que nos ama. Entonces es como el chiquito que el papá es médico, ¿verdad?, en una clínica, y el chiquito llega por primera vez a la clínica, no conoce el consultorio de su papá, sabe que su papá está detrás de la puerta, no sabe cómo es ese consultorio al que se va a encontrar cuando abra la puerta, pero lo único que sabe es que su papá está ahí esperándolo y que lo va a recibir. Bueno, eso es también lo que nosotros estamos invitados a hacer, ¿verdad?, con ese miedo a la muerte, que nos da miedo justamente por ser algo desconocido, porque como seres humanos queremos quedarnos ahí seguros en donde estamos, ¿verdad? Este miedo a veces nos permite tomar decisiones inteligentes,
y por ahí pensar en cambiar de trabajo por un trabajo mejor o estudiar a lo mejor algo mejor porque nos da miedo, porque estamos ahí como seguros, estables, ahí, ¿verdad? Donde estamos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Miren, la prueba de que nos da miedo lo desconocido es que cuando una persona nos dice, necesito hablarte de algo importante, ya nos imaginamos el peor, ¿verdad?, de los escenarios. Nos imaginamos lo peor, ¿verdad? Entonces, el miedo aparece siempre de manera negativa. Cada vez que tenemos miedo, nuestra mente empieza a pensar de manera negativa. ¿Por qué? Porque justamente busca llenar ese espacio del miedo de no saber lo que va a pasar. Como nosotros no podemos ver lo que va a pasar, no lo sabemos todo, así como Dios, ¿verdad? Que sí sabe todo lo que nos va a pasar. Eso nos genera mucha incertidumbre, no nos da certeza. Entonces, al no confiar en Dios, en que tenemos un Padre que nos ama y que nos va a dar solamente aquello y nos va a hacer pasar por aquello que necesitemos, y aunque sea algo malo, será para nuestro bien, como dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, todo lo que a los que le aman, ¿verdad? Todo lo que les sucede para su bien. O sea, en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. Entonces, de alguna situación negativa, Él sabe siempre cómo sacar un bien, que sea algo para nuestro aprendizaje, algo para que nosotros aprovechemos. Y muchas veces en el momento, cuando pasamos por una situación negativa, creemos que estamos en el peor momento de nuestra vida, ¿verdad? Y no nos damos cuenta por qué nos pasa eso, pero a la larga, cuando miramos hacia atrás, podemos darnos cuenta de cómo esa situación nos cambió y que al final fue algo bueno para nosotros, fue algo que Dios permitió para nosotros, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es sustituir el miedo, ¿verdad? Que siempre nos genera pensamientos negativos, que son un mecanismo que usa nuestra mente. Esto se estudia mucho en psiquiatría, ¿verdad? En psicología, como ante el vacío de no saber lo que va a pasar, nuestra mente trata de llenar ese vacío con pensamientos negativos y se hace el peor escenario posible. Eso es la ansiedad. En eso consiste la ansiedad. La ansiedad no es más que un miedo a la incertidumbre y lo llenamos de pensamientos catastróficos, ¿verdad? De que lo peor nos va a pasar. Hoy en día, la ansiedad, los trastornos de ansiedad se consideran que están a la orden del día luego de la pandemia, ¿verdad? Que tuvimos. Es muy frecuente la incidencia de ansiedad, de depresión, y justamente es por este miedo a la incertidumbre, a lo desconocido, porque la pandemia que tuvimos nos hizo como perder esa seguridad que teníamos en las cosas que eran seguras, como el sistema de salud, ¿sí? La medicina, de repente entender que de ella al final estamos solamente, ¿verdad?, en manos de Dios. Y así debería ser, y así debería ser como siempre nos sentimos. Pero nosotros, por no querer entregarnos completamente a Dios, por no querer soltar el control de nuestra vida, ponemos el control en otras cosas, en otras personas, en otras situaciones. Dependemos de esas situaciones, y cuando esas personas, esas situaciones fallan, se nos viene todo abajo y ahí tenemos mucho miedo y nos sentimos ansiosos, ¿sí? Entonces aquí lo importante es entender que Dios no nos promete una vida libre de problemas, ¿verdad? Incluso rechazo, incluso un montón de dificultades pasó su propio hijo. Entonces, no nos va a
su hijo primogénito. Nosotros también somos hijos, ¿verdad? Pero somos hermanos de Jesús. Entonces, todo lo que pasó Jesús, de algún modo nos va a pasar a nosotros. A Jesús lo rechazaron, pues a nosotros también nos va a pasar. Jesús sufrió, pues nosotros también. Por eso Él sufrió primero, justamente para darnos ejemplo de cómo afrontar las dificultades. Entonces Dios no nos promete una vida libre de problemas, pero sí nos promete estar con nosotros en todo momento. Y eso es lo que más tiene que importarnos, que yo no sé cómo será el día de mañana, yo no sé cómo será el 2024, qué cosas van a pasar en el 2024, ¿verdad? Le puede agarrar a uno mucha angustia de estaremos todos vivos en la familia, habrá alguien que se irá. Cuando uno pasó recientemente por la muerte de un ser querido, queda mucho ese temor a que, pronto me puede volver a pasar, ¿verdad? Con otra persona de la familia. Bueno, nos imaginamos todo lo peor, ¿verdad? Pero no sé que en realidad morir es ir al encuentro con Dios. Entonces, como cristianos no debería, si de verdad tuviéramos esa confianza, ¿verdad?, en Dios, no debería darnos miedo, ¿verdad?, la muerte. Pero bueno, así estamos, ¿verdad? ¿Por qué? El pecado original se nos fue con el bautismo, nos lo quita el bautismo, pero las consecuencias del pecado original siempre quedan en nosotros. Entonces siempre va a quedar el miedo, siempre va a quedar, y si el miedo no se controla, pasa a ser ansiedad. La tristeza también, que viene a raíz de sentir miedo, ¿verdad? Y no poder controlar el miedo. Y si la tristeza no se controla, se pasa a lo que es la depresión. Cuando nosotros sentimos que nuestra vida no tiene sentido, nos sentimos vacíos, nos sentimos que no hay alguien ahí con nosotros, dentro nuestro, porque nosotros, gracias a Dios, ¿verdad?, como cristianos, tenemos esa tranquilidad de decir, bueno, el Espíritu Santo está en mí, ¿verdad? Y el Espíritu Santo actúa en mí. Entonces yo no creo en un Dios lejano, sino que es un Dios que está aquí dentro de mí, y más cercanía que esa no puede haber. Pero es una cuestión de fe, ¿verdad? Es cuestión de que a veces no nos lo creemos. Entonces, Dios no nos promete una vida libre de problemas, pero sí la certeza de que en el problema que sea, en la dificultad que sea, Él va a estar ahí. Y va a estar ahí para poder ayudarnos, para darnos la fuerza y la sabiduría que necesitemos. Esa es la certeza que nosotros necesitamos tener en este nuevo año que inicia y en todo momento de nuestra vida. Qué bonito sería que uno hiciera el propósito en este año de verdad sentirse y pasar, ¿verdad?, en esa conexión con Dios todos los días. El rezo del Santo Rosario, y luego de eso dialogar con Jesús, contarle todas nuestras dificultades. Ustedes saben que los psicólogos recomiendan siempre, recomendamos mucho, ¿verdad?, el uso de cuadernos de emociones, donde la persona pueda expresar sus sentimientos, escribir todo lo que siente, porque esa es una forma de sacar afuera todo lo que está aquí, nos está dañando, todos los sentimientos negativos, todo lo que nos preocupa, poder sacarlo afuera. Pero en el caso de nosotros, que somos cristianos, qué bonito sería que tuviéramos un cuaderno de emociones que fuera a la vez cuaderno de oración. Entonces un cuadernito donde, luego ya de hacer mi oración, yo dialogue con Jesús, escriba ahí todo lo que me preocupa. Jesús, ayer estuve, o hoy estoy muy preocupada por esto y esto y esto. Depende en qué momento hagamos la oración. Si la hacemos en la noche, sería hoy durante el día estuve preocupada por esto y esto. Si es en la mañana, ayer me estuvo preocupando mucho esto y esto y esto, te entrego no saber qué va a pasar con mis hijos, te entrego todo este miedo, esta como ansiedad que siento a veces hacia la incertidumbre, hacia lo desconocido, y poder entonces en eso que vamos escribiendo
ir escuchando también esa respuesta de Dios a nuestro corazón, porque hay que hacer un momento de hacer una pausa, ¿verdad? Y escuchar esa voz de Dios. Y hay quien puede decir, bueno, a mí me cuesta mucho esto, pero es que Dios no nos habla solamente así, a través de emociones, ¿verdad?, internas que podamos tener, sino que muchas veces nos habla a través de otras personas, a través de situaciones por las que pasamos, y muy importante, a través de las Sagradas Escrituras. Los católicos hemos descuidado mucho la lectura de la palabra de Dios y tenemos que volver a esto, tenemos que volver a leer acerca de Jesús, leer, porque la Biblia, ¿verdad?, nos habla, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, es el mejor manual de emociones, de psicología, de desarrollo personal a lo largo de todos los tiempos. Y cuando uno lee todo lo que hacía Jesús, cómo pensaba Jesús, cómo sentía, las respuestas que daba, uno va conociendo esas conductas de Jesús, o sea, va conociendo esa psicología de Jesús, que es la misma que tenemos que llegar a tener nosotros, porque nosotros tenemos que crecer, como dice San Pablo, hacia ese hombre perfecto, ¿verdad?, que es Jesús, hasta tener los mismos pensamientos y los mismos sentimientos que nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, cuanto más uno se va llenando de esa palabra de Dios, es más fácil que en algún momento de su vida que uno pasa cierta situación, uno escuche la voz de Dios referida a algún versículo, ¿verdad?, de la Biblia. Por ejemplo, uno puede en algún momento tener miedo y de repente escucha que Dios le dice, como le dijo Jesús a sus discípulos, no teman, yo he vencido al mundo. Entonces uno escucha ahí, no temas, Tere, yo he vencido al mundo, no temas, Daniela, no temas, Juan, yo he vencido al mundo. O también lo que hago yo en los momentos de oración, que cuando no me siento bien, cuando necesito alguna respuesta más importante de Dios, cuando tengo que tomar alguna decisión, yo abro la palabra de Dios, generalmente la abro en el Antiguo Testamento, y mis ojos y esto lo hacía Santa Teresita, ¿verdad? Lo hacían muchos santos, entonces no hay que decir que eso es manipular la palabra de Dios o que es jugar con la palabra de Dios, que eso es como adivinación o no es un juego de azar, no es abrir la Biblia al azar, y tampoco es que todos los días tengo que estar haciendo eso, ¿verdad? Porque ya si Dios me da una palabra, bueno, esa palabra la voy meditando por ahí durante toda la semana, ¿verdad? Voy tratando de cumplirla. Pero entonces, si ustedes primero invocan al Espíritu Santo, le piden que les ayude a entender la palabra de Dios, ¿verdad? Y piden que Dios mismo sea quien les dé una palabra para sanar su corazón, sanarlos del miedo, sanarlos, ¿verdad?, de la tristeza, de todas las emociones negativas que sientan por X situación, ¿verdad?, que ustedes estén pasando. Y generalmente es en los momentos como más críticos cuando Dios responde, no es tanto cuando las cosas están bien, sino que es en los momentos más difíciles. Hagan la prueba. Ustedes abren, ¿verdad?, al principio, que sería el Antiguo Testamento. O sea, si ustedes toman la Biblia, lo más chiquitito es el Nuevo Testamento y está como al final, ¿verdad? Y casi que todo lo demás es el Antiguo. Entonces abren en alguna parte y le piden a Dios que sus ojos se posen inmediatamente en lo que Él quiere decirles. Yo siempre digo, la oración de Samuel, ¿verdad? Habla, Señor, que tu sierva escucha. Entonces, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y me sale generalmente alguna palabra, algún versículo, mis ojos se posan en algún versículo que luego al abrir en el Evangelio concuerda totalmente. O sea, si el Señor me habla acerca del amor en el Antiguo Testamento, en ese mismo momento abro en el Nuevo y me confirma Jesús con sus palabras lo mismo que acabo de leer en el Antiguo Testamento. Esa es la riqueza de la palabra de Dios, ¿verdad? Y es una forma en que ustedes
pueden sentir a Dios de verdad cercanamente, porque si le piden que Él esté con ustedes, que Él les hable, tengan la seguridad de que Él les va a hablar y les va a responder. Y el miedo a lo desconocido se sana justamente con la confianza en Dios, con conocer a Dios, con saber, bueno, ¿quién es Jesús? ¿Quién era Jesús cuando estaba aquí, verdad, en la tierra? ¿Qué hacía? Ver cuánto Él amaba, ¿verdad? Cuánto nos amó hasta el extremo de la cruz, con saber cuando podemos, pero si nosotros no leemos, ¿verdad?, la palabra de Dios, no vamos a poder. Eso es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Lo desconocido no. Si conociéramos todo lo desconocido que nos va a pasar, miren, no podríamos vivir porque sería tanta la información que entraría en nuestra cabecita que Dios nos previene de sentirnos todavía más angustiados y con más miedo, justamente de manera que solo Él sepa todo lo que va a pasar. Pero tenemos igual ciertas certezas en este mundo y la certeza más grande y que tiene que bastarnos es justamente que Dios nos ama y que no caminamos solos aquí en la historia, sino que Él está con nosotros en cada paso que damos. Y ahora vamos a pasar a una canción que nos tiene preparado nuestro querido Kendall, que nos está asistiendo hoy en cabina, aquí en Radio María. Les recordamos dejar sus mensajes, sus reportes de sintonía en Facebook Radio María Costa Rica o a través del WhatsApp 8510-1007. Si quisiera hacer una llamadita al aire, también puede hacerlo al teléfono de cabina 4000-1008, luego de la canción. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema y de 3 puntos principales acerca de qué hacer para combatir este miedo a la incertidumbre, este miedo a lo desconocido. Aprender. Bueno, entonces estábamos viendo todo esto acerca de cómo ese no saber lo que va a pasar, ¿verdad? Esa incertidumbre nos llena de temor, nos llena de preocupación. Y como nuestra mente necesita sentirse llena por algo, no tolera tener ese vacío ahí de no sé lo que va a pasar. Por eso tanta gente se va con los adivinos, ¿verdad? Con los adivinos, con los brujos, el tarot que está hoy en día, ahí uno abre TikTok y enseguida le aparece algo, es increíble. Yo digo, pobres adolescentes, cómo están invadidos, perseguidos por todo esto. Y ya el hecho de hacer una simple pregunta, que sí, que no, al péndulo, porque yo sé que a muchos de ustedes les daba miedo hacer estas cosas, que saben que ir a visitar a alguien que se dedique a la adivinación no es querido por Dios, porque Dios para nuestro bien quiere que confiemos en Él y que solo sepamos aquellas cosas que Él quiere que sepamos, ¿verdad? Porque en todas las demás cosas, más allá, ¿verdad?, de lo que de verdad nosotros conocemos, no interviene Dios, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado de las puertas que uno abre con todo ese mundo ocultista, ¿verdad? Y ahí entran ansiedades, depresiones de las que la persona no puede salir y justamente es por haber consultado, ¿no? A nosotros, los de nuestra generación, nos daba miedo hacer eso y estábamos bien claros en el temor de Dios y no lo hacíamos. Sabemos que hay un versículo que habla acerca de que todo el que realiza esas cosas es una abominación para Yahvé nuestro Dios, ¿verdad? Pero los jóvenes de hoy en día están al contacto directo con esto en su celular, ¿verdad? En cualquier momento llega. Es lo mismo que la pornografía, ¿verdad? Ahí llega. Entonces yo digo, no, de verdad que cuando le abrimos las puertas al Internet, que es muy bueno para muchas cosas, para la evangelización, por ejemplo, para Radio María, que no podríamos estar haciendo esto, ¿verdad?, si no hubiera Internet, pero cuántas cosas malas, ¿verdad?, hay también. Entonces yo siento que, bueno, debería ser algo que hasta ciertas edades no se debería tener, ¿verdad? No debería permitírsele a un niño tener acceso al Internet, porque
abre puertas, ¿verdad? Abre puertas a la acción del enemigo. Y una tentación muy grande en nosotros es justamente, como no sé lo que va a pasar, para llenar esa ansiedad que tengo, preguntar qué irá a pasar. Y entonces esos jueguitos, ¿verdad? Ahí de adivinación y todo, que no son nada buenos, ¿verdad? Porque ahí entra el demonio y se cobra, ¿verdad? Luego en la vida de la persona. Bueno, ¿qué podemos hacer? En estos 5 minutos que nos queda de programación, les voy a decir, de programación, de programa, ¿verdad? Les voy a decir 3 consejitos para vencer entonces ese miedo a los desconocidos, resistir esa tentación de llenar la mente con pensamientos negativos, catastróficos, ¿verdad? De pensar lo peor que nos puede pasar cuando no sabemos cómo llenar ese vacío. Bueno, número 1, aquí lo primero es la aceptación. La aceptación del misterio, ¿verdad? Que es la aceptación de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros. Si a mí hace muchos años me hubieran dicho que yo iba a estar en Radio María dando un programa, que iba a estar hablando por redes sociales, en mis todos los canales, ahí en YouTube, Facebook, Instagram, todo ahí lo que tengo, yo quizás, porque yo una persona tímida, vergonzosa, ¿verdad? Antes, cuando Dios trató conmigo, me hizo ser una persona más desenvuelta porque me quitó el miedo y me hizo estar deseosa de evangelizar, de transmitir, ¿verdad?, su mensaje. Pero no estaba en mi forma de ser. Entonces, si a mí me hubiese dicho eso antes, Dios, seguramente yo hubiera cerrado las puertas totalmente a lo que iba a pasar. Pero gracias a Dios, Dios se reserva algunas cosas en relación a nosotros para Él, para que nosotros las sepamos solamente en el momento que son necesarias, ¿sí? Imagínense, como les digo, tener acceso a todo no lo podría procesar nuestra cabecita. Entonces esa es una razón por la que Dios no nos deja conocer todas las cosas, porque eso es para nuestro bien, porque sabe que si no, nos vamos a dañar. No es porque Él sea malo y quiera quedarse con todo el conocimiento acerca de nuestra vida, es porque nosotros necesitamos aprender y necesitamos ir sabiendo las cosas de a poquito, si no, nos vamos dañando a nosotros. Entonces aceptar que esa es la voluntad de Dios, que no lo sepamos todo. Entonces, no miremos al futuro con angustia, sino con una anticipación feliz, no con ese temor atormentador, sino con saber todo lo mejor está por venir, porque aunque pase por valles tenebrosos, como dice la palabra de Dios, qué importante es leer, ¿verdad?, versículos de la Biblia y repetirlos hasta creérnoslo. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aunque pase por valles tenebrosos, no temeré, Él apacienta mi alma. Léanlo, el Salmo 23, léanlo porque es muy bueno contra el temor. Entonces aceptemos, lo tenemos en Marcos capítulo 4, versículo 11, Marcos 4, 11, que el reino de Dios es un misterio. En Romanos 16, 25, lo mismo, que todo el plan de redención es un misterio. ¿Misterio qué quiere decir? Algo que está más allá de lo que nosotros podemos entender. Dios mismo es un misterio. Entonces nuestra vida es un misterio. La persona que tenemos delante es un misterio que poco a poco se va revelando y se va dando a conocer también. Romanos 16, 25. Efesios capítulo 1, versículo 9. El plan de Dios y su voluntad son un misterio. Y el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis que quiere decir revelación, no quiere decir nada catastrófico, ¿verdad? Como mucha gente cree y tiene miedo, ¿verdad?, de abrir. Casi en toda la misa se recitan, se oran, se dicen partes justamente del Apocalipsis. Es un libro muy lindo, muy bonito, que hay que leerlo no con ojos de miedo, sino con los ojos de la fe. Bueno, el Apocalipsis es un misterio
tras otro, que uno le dice, ¿qué me habrá querido decir Dios aquí, verdad? Gracias a Dios hay grandes santos a los que en relaciones privadas el Señor les fue revelando un poquito, ¿verdad?, acerca del Apocalipsis. Hay un libro a los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen, que fue dado en los años 80, 90 al Padre Gobi, que hoy en día muchas de las cosas que la Virgen María dijo en ese momento al Padre Gobi, las estamos viendo hoy en día, ¿verdad?, en el mundo y en la iglesia. Por eso decimos, bueno, preparémonos, ¿verdad? Preparemos nuestro corazoncito porque es una situación que está pasando la humanidad, pero que no tenemos que tener miedo, sino justamente tener confianza en el Señor, conocerlo más, orar por reparación de las demás personas, ¿verdad?, que no conocen a Dios y que están en pecado. Eso número 1, aceptar el misterio. Número 2, renunciar nosotros mismos a entender y conocer el futuro, porque eso no está en nosotros, no es para nosotros, no es para nuestro bien, ¿sí? Y número 3 es lo que les vine diciendo, la oración, ¿verdad? La oración. Cuando nosotros no sabemos, yo sé cómo una madre se siente por su hijo, ¿verdad? Ahora porque soy madre, tengo 2 hijos y uno siempre tiene miedo. ¿Qué les irá a pasar? ¿Qué trabajo conseguirán? ¿Qué amistades tendrán? Cuando no están en la casa, ¿qué estarán haciendo? ¿Dónde estarán? Pero no podemos controlar a nuestros hijos. Ellos también son un misterio y todo lo que les pasa es muchas veces desconocido a nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Orar y poner nuestra confianza en Dios, ¿verdad? En que Él guiará la vida de ellos y aunque ellos no estén en sus caminos, finalmente estarán cerca de Él. Gracias a nuestras oraciones nosotros podemos reparar, ¿verdad?, por ellos, por su falta de fe, y podemos pedirle al Señor que donde nosotros estemos un día ahí adorándole, contemplando su gloria, si Dios lo permite, estén también ellos. Y bueno, hemos llegado al final, ya nos hemos pasado unos minutitos, así que es el momento de decirles feliz año nuevo, ¿verdad? Sigan pasando una hermosa octava de Navidad y nos encontramos entonces, si Dios quiere, el próximo viernes, siendo las 2 de la mañana, en su programa Déjate Amar. Que Dios los bendiga muchísimo.